y Geodesia Espacial en la Universidad de Nottingham. En el Reino Unido, los sistemas de coordenadas geodésicos han sido de escaso interés para la mayoría de los ingenieros, hasta la llegada de los modernos sistemas de posicionamiento por satélite, en particular el GPS, del que hablaremos más tarde. Muchos de los problemas que se presentan hoy en día con la utilización de estas técnicas es la falta de conocimiento de la verdadera complejidad que presentan los sistemas de coordenadas empleados en geodesia. Veamos en primera instancia el sistema global de coordenadas cartesianas rectangulares. Son coordenadas derivadas de mediciones satelitales por el GPS, donde O es el geocentro, el eje está que está viniendo de manera vertical, el eje de rotación terrestre, X, eje X sobre el ecuador en dirección del meridiano de Greenwich, y E perpendicular a X. Luego tenemos el sistema de coordenadas curvilíneas, elipsoidales o geodésicas. Coordenadas básicas en los sistemas geodésicos clásicos, utilizadas para aplicaciones prácticas, navegación, cartografía, ingeniería. Las coordenadas, que son curvilíneas, son la latitud, que podemos observar aquí, la longitud y la altura H, también denominada altura elipsoidal, es decir, la distancia desde el punto P hasta el elipsoide de revolución. El origen, el centro geométrico del elipsoide, el eje Z', el menor del elipsoide en dirección del polo norte, y el X' sobre el plano ecuatorial en dirección al meridiano de referencia. Bien, tenemos por lo tanto tres ejes, el X y Z, que es el global, el X' y E', estos que estamos viendo acá, Z' es el local, habiendo, por supuesto, un datum local, el general o global X y Z, referida al International Terrestrial Reference Frame, y los elipsoides de revolución, los más utilizados, que son el GRS80, el WGS84, el Inchauspé 69 y el Hayford, que, bueno, sabemos que es el elipsoide internacional. En alguna tabla ya habíamos visto cuáles son los elipsoides más conocidos, los más utilizados. Habíamos dicho más de una treintena de elipsoides que están actualmente, más de una veintena que actualmente están en uso. Luego tenemos las coordenadas planas. En realidad se refieren a las proyecciones cartográficas.
sirven para el desarrollo de aplicaciones que no requieren de la curvatura terrestre. La proyección básica es la de Gauss-Krüger, que genera la transversa de Mercator, Universal Transversa de Mercator, que es la coordenada UTM. Aquí podemos observar cómo se generan estas coordenadas cuando al globo referimos mediante un cilindro transverso, tal como estamos viendo acá, y cortamos aquí y desarrollamos el cilindro, es decir, simplemente aplanamos ese cilindro. El origen es el meridiano de tangencia de referencia con paralelo de referencia Ecuador. Entonces, este es el origen. Hay, por supuesto, coordenadas norte en el eje X y coordenada este en el eje Y. Aquí está coordenada este y coordenada norte. Luego tenemos las coordenadas planas rectangulares. En general, el sistema de coordenadas geográficas, conocida también como coordenadas geodésicas, es muy adecuado para grandes superficies. Pero a menudo que su empleo es incómodo, debido principalmente a la complejidad de la geometría esférica en comparación con la geometría plana. Así, empezaron a utilizarse durante la Primera Guerra Mundial cuadrículas de coordenadas rectangulares sobre los mapas. Actualmente el empleo de sistemas de cuadrícula es prácticamente universal. El sistema de coordenadas geodésicas resulta poco satisfactorio de cara a su utilización práctica, en parte porque las unidades de medida son ángulos, nos referimos a latitud y longitud. Por ello, en la práctica se suelen emplear sistemas de coordenadas rectangulares planas que resultan mucho más cómodos de utilizar. Sin embargo, el cambio de un sistema a otro no es fácil, pues la superficie del elipsoide no es desarrollable, es decir, no puede extenderse su plano sin sufrir deformaciones ni rasgaduras. La solución que se ha adoptado es la de representar la superficie del elipsoide sobre expresarse como sigue. X, una función f sub 1 de lambda y phi, y y una función f sub 2 de lambda y phi, donde x y son las coordenadas rectangulares planas deducidas a partir de sus homólogas en el elipsoide que se llaman phi, lambda y phi, es decir, longitud y latitud, mediante la aplicación de la relación matemática indicada, es decir, F1 y F2. Existe una gran cantidad de leyes matemáticas
que permiten la representación del elipsoide sobre un plano. Pero una de las premisas fundamentales es la de obtener la mínima distorsión al proyectar los elementos de una superficie a la otra. Es entonces cuando entramos de lleno en los dominios de la cartografía y de las proyecciones cartográficas, tal y como veremos en capítulos siguientes. Bien, entonces esas son las coordenadas actuales en uso. Podemos resumir manifestando coordenadas cartesianas tridimensionales globales, X, Y, Z. Coordenadas rectangulares planas. Coordenadas geográficas o geodésicas, basadas, por supuesto, en latitud, en longitud y latitud. Y finalmente, las coordenadas planas o coordenadas cartográficas, siendo la de mayor representación las coordenadas transversa de Mercator, UTM, Universal Transversa Mercator. Esto vamos a anotar. Universal Transversa de Mercator, UTM. Finalmente, las coordenadas planas rectangulares, las que actualmente se utilizan de manera bastante amplia y que resultan de una transformación de esta naturaleza a través de funciones particulares, en este caso F1 y F2, que transforman las coordenadas geográficas o geodésicas, longitud lambda y latitud phi, en coordenadas X e Y. Vayamos ahora a la conversión entre coordenadas cartesianas y coordenadas elipsoidales. Vemos aquí una gráfica de conversión de las coordenadas referidas a las coordenadas cartesianas, que son X, aquí va esta distancia, Y, aquí va, y Z, hasta el punto considerado. Y siendo esas las coordenadas cartesianas rectangulares, entonces luego tenemos las coordenadas geodésicas o elipsoidales, donde tenemos phi, que es la latitud, lambda, que es la longitud, luego h, que es la distancia entre P y el elipsoide de revolución, esta parte, h, desde P hasta el elipsoide de revolución, y n, que también interviene
en este cálculo, que es la distancia desde este punto de intersección, hasta llegar al eje menor, del elipsoide de revolución, que se llama N, la intersección de este punto con el eje menor del elipsoide de revolución. A eso llamamos N mayúscula, que tiene valor es igual a A, que es el eje mayor del elipsoide, A, raíz cuadrada en el denominador 1 menos E cuadrado por el seno cuadrado de phi. Bien, consecuentemente, y teniendo en cuenta que E cuadrado es igual a la primera excentricidad, que es igual a A cuadrado menos B cuadrado entre A cuadrado, siendo A el eje mayor, B el eje menor. Entonces, esta es la primera excentricidad del elipsoide de revolución. Y tenemos la otra excentricidad, que llamamos la excentricidad secundaria, al cual la llamamos E', donde E' al cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado dividido entre B cuadrado. Muy diferente a esta excentricidad. Entonces, con estos valores, se pueden relacionar las coordenadas X, Y, Z, que son las coordenadas cartesianas tridimensionales, con las coordenadas geográficas o geodésicas, según esta relación de valores. Bien, entonces aquí tenemos las ecuaciones de conversión de coordenadas geodésicas o geográficas en coordenadas cartesianas tridimensionales, X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula. Entonces podemos ir de las coordenadas geodésicas y calcular las coordenadas cartesianas rectangulares. Y también podemos ir en el otro sentido, ¿cierto? Es decir, conociendo las coordenadas cartesianas, podemos calcular las coordenadas geodésicas. Bien, ahora vamos en el otro sentido, ¿no es cierto? Con estas otras fórmulas de transformación. Teniendo las coordenadas cartesianas, calcular las coordenadas geodésicas. Y esto será mediante método iterativo y justificaremos inmediatamente por qué. Para realizar esta transformación, tenemos que primero tener definido el elipsoide de revolución al que pertenecen las coordenadas que vamos a utilizar.
Entonces, podemos observar que si tenemos X, Y, Z más A minúscula y B minúscula, es decir, el eje mayor y el eje menor del elipsoide, podemos calcular N mediante esta ecuación y podemos calcular E mediante esta ecuación, que luego son utilizados, valores utilizados en este conjunto de tres ecuaciones que significan X, Y, Z, un cálculo directo del cual hallamos la tangente de lambda, pero en el caso de phi, una complicación, y por eso decimos que hay necesidad de un método iterativo. ¿De qué se trata? Queremos calcular phi, y en el segundo miembro tenemos aquí phi. Entonces, aquí hay una aparente indeterminación, ¿no es cierto? Porque se convierte en una ecuación no lineal, que por supuesto puede ser resuelto mediante lenguaje de programación. Entonces, por eso decimos que este conjunto de ecuaciones es un conjunto, digamos, de transformación en un sentido y este otro lado de transformación en el otro sentido, pero aquí básicamente utilizando un método iterativo, ya que en n está phi, aquí está seno cuadrado de phi, aquí está seno de phi y aquí está tangente de phi. Entonces, se va a requerir el uso de un método iterativo para poder calcular phi. Y una vez que tenemos phi y tenemos lambda, podemos utilizar esta fórmula de ecuación para poder calcular los distintos parámetros involucrados. Aquí hay un método directo, eso también es bueno explicarles, comentarles. Aquí hay un método directo sin necesidad de hacer un proceso iterativo como se nos indica acá. Es el cálculo de coordenadas cartesianas a coordenadas geodésicas mediante el método directo. Bien, tenemos por lo tanto ambos métodos. Tenemos el método iterativo, que está acá, y aquí tenemos el método directo para realizar esa transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas geodésicas. Les dejo leyendo unos instantes esta información y luego voy a volver inmediatamente con ustedes. A ver.
ver en sistemas de referencia terrestres. Sistema astronómico local. Todas las medidas geodésicas clásicas, hablamos de las medidas de la geodesia de 2-3 siglos, excepto las distancias geométricas, deben realizarse materializando físicamente la vertical astronómica del lugar y a ella están referidas. Se define así un sistema astronómico local en P, punto de estación considerado con ejes. Eje Z sigue la dirección del vector gravedad en P y tiene sentido contrario. Eje Y tangente a la superficie equipotencial que pasa por P y dirección norte. Eje Y tangente a la superficie equipotencial que pasa por P y dirección este. Las observaciones clásicas en este sistema entre el punto de estación I y el punto visualizado J son lo que aquí estamos observando. Que traducido a incrementos de coordenadas en el sistema astronómico local supone siendo las funciones recíprocas, las que tenemos anotadas acá, el problema que presenta un sistema como el descrito es que solamente es válido para zonas muy limitadas. El eje Z sigue siendo la dirección del vector gravedad. Y este normal a la superficie equipotencial coincidente con el punto de estación sigue una dirección diferente en cada punto. Por lo tanto, el sistema de referencia experimentará una rotación cuya magnitud dependerá de la curvatura que presente las superficies equipotenciales del campo gravitatorio. Es decir, que el sistema astronómico local no constituye en rigor un sistema de referencia válido para efectuar un levantamiento de coordenadas, ya que es único para cada punto. Constituye más bien un sistema instrumental para referir las observaciones. Por tanto, la práctica empleada a veces en topografía de determinar incrementos de coordenadas para cada estación y tratarlos conjuntamente como si estuvieran en el mismo sistema de referencia, no es absoluto válido para cálculos geodésicos. Nos estamos refiriendo al sistema astronómico local. Tenemos, por otra parte, el sistema astronómico global. El sistema astronómico global surge como respuesta a la necesidad de encontrar un sistema de referencia asociado al campo gravitatorio, cuyos ejes no experimenten ninguna rotación y sean independientes del punto en cuestión. De otra forma, en el campo de gravedad se define como sistema natural de coordenadas el sistema astronómico global. Es necesario definir, en primer lugar, el concepto de meridiano astronómico. Se entiende por meridiano astronómico de un punto el plano que, conteniendo el vector gravedad en dicho punto, es paralelo al eje de rotación. Aquí estamos, en cualquier punto P. Un punto cualquiera P,
viene definido en el sistema astronómico global por 3 coordenadas. La latitud astronómica phi mayúscula, esto es importante para diferenciar de la latitud esferoidal que es phi minúscula. Ángulo medido en el plano del meridiano astronómico que forman la tangente a la dirección de la línea en la plomada en P y el plano del ecuador. Longitud astronómica. Es un valor lambda mayúscula, ángulo medido en el plano del ecuador que forman el meridiano astronómico de Greenwich y el plano meridiano que contiene a P. Es este ángulo. Este de acá. Y este es la latitud astronómica. Potencial de la gravedad. La tercera ordenada es el potencial de la gravedad en el punto P. Es el potencial de gravedad en el punto P. Y lo sitúa dentro del sistema de referencias de superficies de nivel. Y lo sitúa dentro del sistema de superficies de nivel. Bien. Es el sistema de coordenadas, sistema astronómico global. Voy a dejar leyendo brevemente, basados en este gráfico, estas transformaciones que también son perfectamente posibles y realizables. Entonces les dejo leyendo momentáneamente este párrafo. Las coordenadas phi mayúscula y lambda mayúscula se pueden determinar en forma absoluta mediante observaciones astronómicas. Y con ello entramos al área de la astronomía astronómica, de la astronomía geodésica, que veremos posteriormente. Estas coordenadas definen además la dirección de la vertical astronómica o física en el punto considerado. No es posible establecer una relación entre el sistema astronómico global y un sistema de coordenadas cartesianas geocéntricas asociado a él, eje Z coincidente con eje de rotación terrestre, en ambos sentidos de forma directa. Es necesario un paso intermedio a través del potencial de la gravedad. Fíjense, aquí hay un paso intermedio de las coordenadas astronómicas, ¿no es cierto?, a las coordenadas geodésicas. Aquí las tridimensionales y aquí las astronómicas, tridimensionales astronómicas. Hay un paso intermedio con las coordenadas locales. La dependencia de las coordenadas astronómicas respecto al potencial gravitatorio se deduce a continuación. Siendo n un vector unitario en la dirección del vector gravedad y sentido contrario dado por sus componentes. Entonces aquí hay una relación, una dependencia de las coordenadas astronómicas respecto al potencial gravitatorio. Es decir, las coordenadas
astronómicas son función de las primeras derivadas del potencial. Son función de las primeras derivadas del potencial. Aquí están los potenciales. Por ello, las líneas de los meridianos astronómicos, lambda mayúscula constante, y de los paralelos astronómicos, phi constante, son líneas en el espacio con doble curvatura y no pueden ser contenidas en un plano. La tercera coordenada, el potencial gravitatorio W, no puede determinarse de forma absoluta. Se determinan en su lugar diferencias de potencial respecto a la superficie potencial de referencia. A ver, un minutito. Hola, Javier. ¿Qué tal? Aquí vamos, sin novedad, pasando clases. ¿Qué me cuentas? Bueno, hay un comentario bastante generalizado. Cuando ingresemos a la geodesia física, estos conceptos van a ser ampliados. De todas maneras, esta es una introducción para poder hablar de coordenadas astronómicas que corresponden a la geodesia, a la astronomía geodésica. Entonces decíamos aquí, las coordenadas astronómicas son función de las primeras derivadas del potencial. Por ello, las líneas de los meridianos astronómicos, lambda mayúscula constante, y de los paralelos astronómicos, phi mayúscula constante, son líneas en el espacio con doble curvatura y no pueden ser contenidas en un plano. La tercera coordenada, el potencial gravitatorio W, no puede determinarse de forma absoluta. Se determinan en su lugar diferencias de potencial respecto a la superficie equipotencial de referencia, que es el geoide, mediante el empleo de nivelación y medidas de gravedad. Por ello, se suele emplear también la latitud ortométrica, la altitud ortométrica H, la altitud ortométrica H, mayúscula, altitud medida sobre la línea de la vertical desde el punto hasta el geoide, como tercera coordenada en el sistema astronómico global. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la altura elipsoidal está conformada por dos valores. ¿Cuál es la altura elipsoidal? La altura entre el punto P y el elipsoide de revolución. Aquí vamos a mostrar esto. La altura desde el punto P hasta el elipsoide de revolución. Esa altura elipsoidal está conformada por la altitud ortométrica H, la altitud ortométrica H y la ondulación del geoide, es decir, la distancia entre el geoide y el elipsoide, que se llama n mayúscula. A eso se llama n mayúscula. Entonces, este valor de H es la tercera
coordenada del potencial gravitatorio doble. Bien, como ya se ha dicho, las coordenadas astronómicas pueden obtenerse de forma absoluta. Pueden obtenerse de forma absoluta a partir de observaciones astronómicas. Fíjense, a partir de observaciones astronómicas. Eso dentro del campo de la astronomía geodésica. La precisión se obtiene para las mismas es del orden de 0 minutos a 1, perdón, de 0 segundos a 1, 0 y hasta 2 segundos. Hasta 2 segundos. Las observaciones más precisas en geodesia se obtienen de forma relativa. El problema radica en que dichas observaciones relativas están inevitablemente referidas al sistema astronómico local. Es decir, por un lado, disponemos de observaciones de tipo absoluto en el sistema astronómico global y por otro, observaciones de mayor presión en múltiples sistemas astronómicos locales. Las funciones de transferencia entre un sistema astronómico local y el sistema astronómico global vienen dadas por esta ecuación, donde indudablemente vamos a tener el valor de G introducido. Es decir, para transferir correctamente mediciones efectuadas en el sistema astronómico local al sistema astronómico global, es necesario conocer las derivadas segundas del potencial gravitatorio. Es posible efectuar la medición de dichas cantidades mediante un instrumento denominado balanza de torsión, pero que exigen unas cuidadosas y lentas observaciones adicionales, lo que unido a las complicadas fórmulas de transferencia hace que sea necesario buscar sistemas más adecuados para el cálculo de coordenadas a partir de observaciones relativas. Entonces, esta es una introducción. No estamos analizando todavía en detalle, pero es necesario mencionar que existen coordenadas astronómicas globales relacionadas con las coordenadas astronómicas locales. Las globales son las de mayúsculas, ¿no es cierto?, en relación a phi y lambda. Y estas son las ecuaciones, por lo tanto, de transformación. Bueno, voy a suspender la clase, una llamada que me ha hecho hace instantes el jefe de departamento que me convoca a su oficina de manera urgente. De manera que, a ver, ida y vuelta desde mi casa, considero unos 45 minutos, ida y vuelta. De manera que voy a suspender la clase y considero que unos 45 minutos voy a poder estar de vuelta. 45, 50 minutos. Así que les dejo por ese tiempo, mientras les dejo con estas ecuaciones. Las vamos a reducir un poco para que estén ustedes observando. A ver, creo que sí, la cosa funciona
razonablemente. A ver, un poquito más. Tic. Ahora sí, ahora sí. Solo les voy a dejar y en creo que unos 45 minutos estoy de retorno con ustedes, así que no voy a parar la clase, pero sí